¿Qué tal? Bienvenidos. Este es el video para la defensa de mi tesis que se llama Diseño y producción de videotutoriales para las derivadas algebraicas a partir de la utilización de la inteligencia artificial para la comprensión de las mismas en alumnos de educación media superior. Esto por la Universidad IEXPRO. Mi nombre es Abraham Rocha Gallegos, soy el maestro de diseño de esta investigación, apoyado o ayudado, guiado por la asesoría de la doctora Cintia Maribel González, que agradezco profundamente. Los fundamentos de la investigación. ¿Cuáles son las razones por las cuales nos llevó a nosotros a desarrollar esta investigación? Lo primero que hay que decir es que nosotros sostuvimos un encuentro con la supervisión de nuestra educación media superior, en el cual nos mostró un indicador. Este indicador le llaman el porcentaje de logro en matemáticas, ¿no? La famosa prueba planeta. ¿Qué nos decía este indicador del centro de trabajo donde yo me encuentro? En este caso nosotros, dentro del subsistema en el cual yo estoy situado, obtuvimos el 1.4% de este porcentaje de logro académico en el área de matemáticas. Es decir, nos situamos de los últimos lados, del lado derecho de la gráfica, y esto nos pone en una posición de desventaja a nosotros como docentes y evidentemente al plantel, a nuestra comunidad, a nuestros alumnos. Partiendo de ese esquema, lo que buscamos nosotros de erradicar este problema es para nosotros importante porque nuestra plantilla son alrededor de 344 alumnos, una escuela dentro de la mediana, vamos a decirlo así, una escuela mediana en función de nuestra matrícula. Algo que es importante resaltar es que esta escuela está situada en la comunidad de San José de Celaya, Guanajuato. Es decir, es una comunidad rural, tenemos un alto grado de marginación en esa zona. Solo el 46.14% de la población tiene educación básica, en este caso incompleta. De hecho, es un esquema que nosotros vimos mucho dentro de nuestras actividades, donde papá o mamá de nuestros alumnos no tienen muchas veces la educación completa o la educación básica completa. Otra de las cosas que es importante, y esto lo menciona Torres y Nicasio, es que las matemáticas son un detonador de la calidad de la vida de los ciudadanos, buscando el desarrollo en todo sentido, económico, financiero, tecnológico. Y además mencionar, que esto también es importante, es la nueva escuela mexicana está hablando de este rezago histórico. Ya lo manejan toda la literatura, además de las investigaciones propias que hay por otros autores. La propia escuela mexicana está totalmente comprometida de tratar de abolir o cambiar, ¿no?, estos modelos educativos que no han podido centrar del todo y tratar de eliminar este rezago, ¿no? Evidentemente en las matemáticas, pero también muchas de las ciencias exactas. ¿Cuáles son las preguntas de investigación que tenemos nosotros y que nos hemos planteado dentro de este proyecto? Bueno, primero saber qué ventajas y qué desventajas genera el uso de las tecnologías de información y comunicación. Y además, si estas tecnologías pueden mejorar la enseñanza de las matemáticas dentro de la educación media superior. Además de las ventajas y desventajas, ¿qué tecnologías de información y comunicación son adecuadas para la enseñanza de las matemáticas en la educación media superior? Nuestra hipótesis dicta que los alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales, 06, al cual yo pertenezco, pueden aprender derivadas algebraicas a través del uso de los materiales basados en tecnologías de información y comunicación, llamémosles TICs, y que muestran una mayor comprensión en esa asignatura matemática. Nosotros tenemos dos variables. Como variable independiente, el uso y el manejo de los videotutoriales matemáticas como material digital facilitado por las inteligencias artificiales como una estrategia de apoyo frente a las derivadas. Es decir, no es únicamente el videotutorial, va a servir como material de apoyo al docente. Y como variable dependiente, evidentemente, para nosotros es medir el nivel de comprensión que tienen los alumnos dentro del módulo de matemáticas y de las derivadas algebraicas. La justificación del proyecto, lo primero que hay que decir es la comprensión del entorno. Muchos de los autores que vamos a tocar a continuación precisan este punto, es decir, para poder experimentar, para poder entender nuestro contexto, lo tenemos que basar dentro de nuestro entorno y cómo las matemáticas nos van a ayudar. Desde temas tan básicos, vamos a decirlo así, como temas de
financieros, donde el alumno puede contabilizar sus recursos, sus entradas de dinero, sus salidas de dinero, etc. Pero también desde otros temas más holísticos, es decir, cómo las matemáticas me pueden ayudar a mí a medir porciones en casas, una receta, en las ciencias físico-químicas, cómo es el manejo de ciertos volúmenes de las masas, etcétera, etcétera. Es decir, para poder nosotros comprender el entorno, así como lo hacemos a través del lenguaje, de la lectura, las matemáticas también son un detonador importante, ¿no? Y otro de los puntos que para nosotros es fundamental es la democratización social. Es decir, está comprobado que el acceso a ciertas carreras, sobre todo, no me quiero situar en la parte socioeconómica, sino sobre todo a ciertas carreras, le pueden ayudar al alumno a detonar, a salir de esta inequidad que tenemos hoy, por lo menos en nuestro país. Y muchas veces los alumnos no eligen estos modelos de educación basados en las matemáticas, llamémoslas ingenierías, llamémoslas tecnologías, precisamente por ese rezago, pero también por esa resistencia histórica que han tenido los alumnos. Entonces, para nosotros es importante romper con ese paradigma que existe actualmente dentro de la educación y que el alumno tenga la apertura total, ¿no? Para poder buscar una carrera más afín a sus habilidades y evidentemente muy documentado también la parte del desarrollo. Es decir, entendemos a las matemáticas como una ciencia muy abstracta, pero también las matemáticas tienen un detonador importante en el desarrollo de las comunidades, de las personas, de los países, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son básicamente? La parte social, que es la que estamos tocando, pero también la parte financiera, la parte económica, la parte cultural, la parte tecnológica, la parte política, una interacción con todo el entorno de manera muy significativa. Entonces, para nosotros es bien importante que nuestros alumnos puedan desarrollar todo su potencial a través de este tipo de materias. Continuamos entonces. ¿Cuál es el objetivo general para nosotros? El objetivo general de esta investigación es mejorar el nivel de comprensión de las derivadas algebraicas para la asignatura de cálculo en el Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales con la producción de videotutoriales hechos a partir de la inteligencia artificial. Eso es muy importante. Que podamos nosotros tomar la tecnología actual que tenemos y ponerla a disposición y a uso de nuestra comunidad estudiantil. Nuestros objetivos específicos: vamos a evaluar los módulos de matemáticas que presentan menores porcentajes de aprovechamiento. Vamos a generar criterios para el desarrollo del contenido de los videotutoriales de matemáticas. Esto es muy importante y lo vamos a resolver un poco más adelante. Vamos a seleccionar las características de los grupos susceptibles a la impartición de las clases apoyadas de los videotutoriales de matemáticas y también del grupo que vamos a tener de manera de control. En eso es importante señalar. Vamos a desarrollar el material videotutorial en el tema particularmente de las derivadas algebraicas, optimizado a través del uso de la inteligencia artificial, y finalmente vamos a medir el nivel de comprensión de los alumnos que utilizaron los videotutoriales de las derivadas algebraicas en matemáticas optimizadas por el IA. En el caso de nuestro marco teórico, vamos a abundar en algunas teorías. Precisamente uno de los autores que desde mi perspectiva me parece que tienen muy bien diagnosticado el problema del rezago histórico en las matemáticas es Rico. Cómo buscar la discriminación económica social, la falta de oportunidades y la accesibilidad y el desarrollo a partir de mejorar la enseñanza. Lo importante aquí es que Rico además sostiene que parte del problema tiene que ver con los perfiles de los docentes. Es decir, muchos de los docentes que actualmente imparten son ingenieros y no tienen un perfil como matemático. Y dice que el abordaje del matemático busca un contexto más pedagógico del conocimiento y no solamente enseñar la ciencia exacta de manera tradicional. En el caso también de Torres y Nicasio, dice que es necesaria la observación procedimental, es decir, estamos refiriendo que dentro del análisis de los procedimientos de los alumnos, no solo tenemos que ver que resuelva la derivada, sino encontrar cómo la resuelven, y en el caso de que la resuelva de manera errada, revisar precisamente a través de los criterios que nosotros vamos a buscar en esta investigación es cuál es el procedimiento, si las operaciones matemáticas
básicas son manejadas de manera correcta. Leyes, particularmente de los signos, se manejan de manera correcta. Si tiene un pensamiento estructurado el alumno para poder resolver las operaciones matemáticas propuestas. La intención de estos criterios que buscan, como lo menciona Torres Nicasio, es clarificar las causas de cada ejercicio. En el caso de Grisales, habla de las tecnologías de la información y la comunicación deben ser utilizadas como un recurso educativo y a través de estas se puede propiciar el desarrollo, la adecuación y el control de estrategias que sean más significativas en los aprendizajes de nuestros alumnos. Y finalmente Moreno nos habla ya de la CIA para planes y programas educativos que sean adaptables a las necesidades, al contexto de nuestros alumnos y con eso buscar la alta personalización, es decir, a través de nuestros criterios nosotros vamos a poder tener un diagnóstico preciso utilizando las IA y básicamente poder decir, este ejercicio está resuelto de tal manera y este alumno necesita esta retroalimentación. O nuestra metodología, la metodología la vamos a basar precisamente en el paradigma cuantitativo, vamos a buscar medir el nivel de comprensión de nuestros alumnos, ¿no? A través de una batería de ejercicios que vamos a presentar más adelante. El diseño en este caso es cuasi experimental, debido a que tuvimos que manipular a los grupos que se presentaron. ¿Cuál es la manipulación básica? Bueno, tuvimos que revisar los promedios generales de los grupos que tenemos y seleccionar técnicamente a los dos más homogéneos, que en este caso vamos a tener dos grupos, un grupo experimental y un grupo de control dentro del esquema de diseño que estamos presentando aquí. La población a la cual nosotros estamos acatando esta investigación pues son nuestros alumnos de nuestro CETAC 06 en la comunidad de San José de Celaya, Guanajuato. ¿Quiénes son los sujetos a esta investigación? Precisamente son los alumnos de las 4 carreras técnicas que tenemos del CETAC del sexto semestre. Y nuestra muestra es no probabilística, precisamente porque tuvimos que tomar a los dos grupos con condiciones homogéneas para poderlos poner dentro de los dos esquemas, tanto el experimental como el de control. Finalmente, estos grupos, que son los que seleccionamos, es el cuarto A, Administración de Recursos Humanos, con 20 alumnos, y cuarto B, Logística, con 18 alumnos que tenían, insisto, promedios muy homogéneos en ese sentido. Los instrumentos que utilizamos. Es importante referir que nosotros tuvimos el apoyo de 3 expertos en las matemáticas, que son los docentes que imparten estas asignaturas curriculares dentro de nuestro centro de trabajo. A través de ellos nosotros pudimos revisar y validar estos instrumentos. Aquí mostramos básicamente parte de las gráficas del feedback y retroalimentación que tuvimos con los docentes para hacer los ajustes precisos. ¿Qué validamos o cuáles son los instrumentos? Bueno, en este caso un pretest, una planeación didáctica, una batería de ejercitación en clase, una batería de evaluación de las derivadas algebraicas como tal y la rúbrica de los criterios, ¿no? Que como podemos ver a continuación pues son los que nosotros trabajamos dentro de esta investigación. En el caso del pretest se mandó precisamente este formato digital para contestar por los alumnos ya validado. Nuestra planeación didáctica que básicamente mostró el esquema de trabajo con el grupo de control y con los alumnos del grupo experimental utilizando o no utilizando en este caso las derivadas, el material multimedia para el uso de derivadas, y en el otro caso es la clase nominal donde entra el docente únicamente y evidentemente imparte el curso. Toda esta planeación tenemos todos los esquemas, la apertura, el desarrollo y el cierre estructurado que nuestros expertos hicieron favor de validar. Además tuvimos que desarrollar problemas de ejercitación, es decir, dentro del esquema de la planeación nosotros estamos refiriendo las 4 reglas básicas de derivación: la potencia, producto, cociente y la cadena, que dentro de este plan que les menciono, pues, estas reglas a través de ejercicios después de cada sesión de clase, con el material multimedia, sin el material multimedia. Y también tenemos nosotros nuestra prueba final. Dentro de los ejercicios de ejercitación posteriores aplicamos una prueba para cada una de las reglas, ¿no? Repitiendo como esta trazabilidad que teníamos en cada clase, el material, la ejercitación y la evaluación. En el caso de la nominal era la clase, los ejercicios y la evaluación.
en el uso del material. Evidentemente, otra vez, utilizando las 4 reglas de derivación básicas. Para nosotros la rúbrica es muy importante entre los criterios, basado en el análisis que hicimos, pero también basado en las necesidades que planteaban investigaciones anteriores a nosotros. ¿Qué buscamos en esta rúbrica? Nosotros buscamos medir el pensamiento estructurado de los alumnos, el procedimiento, la capacidad que tenían ellos para resolver operaciones básicas matemáticas, evidentemente la resolución y la fase procedimental, ¿no? Estos elementos los estuvimos midiendo y revisando para cada alumno y para cada ejercicio. Dentro del método de análisis de información, nosotros utilizamos la paquetería de Microsoft Office, Office Excel. Utilizamos técnicamente lo que estamos viendo aquí. Es esta base de datos que agrupamos ejercicio por ejercicio con los criterios dentro de la rúbrica y podemos ver o medir el pensamiento estructurado de los alumnos para cada ejercicio, para cada operación. Las operaciones básicas matemáticas. El procedimiento como tal, que es muy importante, sobre todo en este tipo de temáticas, la jerarquía de operaciones. O en el caso de que fuera deficiente, tener exactamente el recorrido, la ruta crítica para poder nosotros trabajar sobre esos alumnos. El uso que le dimos nosotros a la base de datos la manipulamos y a través de esta manipulación, ¿no? Y este vaciado, esta tabulación, pudimos nosotros estructurar todo el manejo de datos, de información y evidentemente de las gráficas. Hablemos ahora sobre el análisis y la discusión de datos. Evidentemente para nosotros era importante hacer un diagnóstico antes de nuestros 2 grupos, que existiera este complemento de que son altamente homogéneos. ¿Qué encontramos en ellos? En este caso nosotros hemos encontrado el 47.1% de los alumnos contestaron que las derivadas algebraicas pues es un tema que actualmente no domina, ¿no? Evidentemente también podemos ver en las gráficas que el 41.2% es un tema que mencionan ellos que tienen conocimientos vagos. Entonces, alrededor del 80% de los alumnos no tienen un dominio, en este caso, de las derivadas algebraicas. Si nos vamos a otro de los resultados que tuvimos importantes en el pretest, se repite esta tendencia, pero sobre todo estamos hablando ya de las reglas. Hicimos el análisis regla por regla si tenían conocimiento no solo en lo general, sino en lo específico, y el resultado era exactamente el mismo, ¿no? Los alumnos, los conocimientos son muy vagos. El 44% de los alumnos dijeron no tener conocimiento sobre la regla para, en este caso, la regla de cociente para poder derivar. Ya en la comparación de los resultados dentro del análisis que hicimos, ya no en el pretest, sino ahora después de dar las clases, ya después de atender el material, en el caso de los alumnos que tocaba ello, en el caso de los que no, la clase nominal, nosotros pudimos comparar los criterios de evaluación por cada regla, por cada ejercicio y evidentemente por cada alumno. Los criterios más altos siempre fueron en este caso, el pensamiento estructurado de los alumnos. Es decir, aquel racional que de repente se maneja en la educación sobre que el alumno no tiene un nivel de comprensión, sí lo tiene, y hay un nivel de disposición alto, porque de hecho es el criterio que mejor se evalúa en este trabajo y que puede repetir, puede reiterativo. ¿Dónde encontramos el problema nosotros? El problema lo encontramos en la parte procedimental. Los alumnos tienen problemas de procedimiento. En los 2 esquemas, tanto en el grupo experimental como en el grupo de control. Evidentemente el grupo experimental con mejores resultados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reforzar la parte procedimental. Ahorita lo vamos a acotar en las conclusiones de este trabajo. También nosotros medimos o tratamos de agrupar las puntuaciones o las calificaciones dentro de cada uno de los esquemas de los ejercicios. En este caso, el grupo experimental muestra mejores calificaciones, muestra menor dispersión en las calificaciones, más compacto en ese sentido, y en el caso de los grupos de control, las calificaciones son más dispersas, hay una variedad mayor de calificaciones que tienden en muchos casos de ellas a la reprobación. Por ejemplo, en este caso tenemos el 47.06 o calificaciones de 10.
contra un 42.11. Pues es significativo. Sobre todo estamos midiendo el primer ejercicio, pero en los ejercicios posteriores la dinámica fue totalmente más dispar entre los dos grupos. También medimos finalmente la cantidad de ejercicios resueltos de manera aprobatoria contra y también logramos ver que el grupo de control, en este caso aquellos alumnos que no utilizaron el material biotutorial, tenían menos cantidad de ejercicios resueltos de manera aprobatoria contra aquellos alumnos que sí utilizaban el material digital. Sus calificaciones, además que fueron más altas, también resolvieron más cantidad de ejercicios de manera aprobatoria, ¿no? Esta comparación entre los dos grupos únicamente para la regla de la potencia. Finalmente, ¿qué hicimos para poder cerrar esta parte de los resultados? Bueno, utilizamos dos métodos. El primer método que estamos mostrando ahorita, hicimos una comparativa de calificaciones entre los dos grupos a través de una gráfica de caja y bigotes. ¿Qué vemos aquí? En el caso del grupo experimental, vemos que las calificaciones que tienen en los cuadriles, uno en este caso es 8 y en el cuadril 2 es 9.37 con una mediana de 8.567. Además que es más asimétrica negativa, tiende hacia las calificaciones hacia arriba. Y lo podemos ver, ¿no? Es más compacta. El umbral del primer cuadril es una calificación aprobatoria de 5. En el caso del grupo de control, la calificación de su nivel, su cuadril más bajo es 0. Estamos hablando de 5 puntos de diferencia. Y además de su mediana también es menor, es de 7. Entonces, aquí hablamos también de que la caja es mayor, hay más cantidad, hay más variabilidad en las calificaciones y en este caso hay menor consistencia, ¿no?, del aprendizaje de los alumnos basado en este dato. El otro ejercicio que hicimos, que es muy importante para nosotros, utilizamos el método de chi cuadrada para resolver finalmente la aceptación o no de nuestra hipótesis. ¿Qué encontramos dentro de chi cuadrada? Bueno, el chi cuadrada calculada es de 15.36. ¿Qué nos dice esta chi cuadrada 15.36? Bueno, la chi cuadrada es mayor a la chi de la tabla de distribución, que es 6.63. Cuando nuestra chi cuadrada es mayor, nuestra chi calculada es mayor a la tabla de distribución, lo cual significa que nuestra hipótesis es validada, es decir, nuestros alumnos que utilizaron el material digital evidentemente tienen un nivel de comprensión mayor a aquellos que no utilizaron. ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones a las que llegamos con este ejercicio? Básicamente, la conclusión más importante es que existió evidentemente un mejor nivel de comprensión de nuestros alumnos y nuestras alumnas, un mejor aprovechamiento académico a través de las calificaciones vertidas y evidentemente ayudado, asistido por el uso de los videotutoriales y la inteligencia artificial. Mencionar, los alumnos que utilizaron el material multimedia asistido con la inteligencia artificial tuvieron promedios de aprovechamiento mayores, mayor rango de calificaciones aprobatorias, y esto no solo de manera general, sino para cada una de las reglas de derivación puestas, y además para cada uno de los criterios que también medimos fueron mayores en este grupo de alumnos. Otra de las conclusiones a las cuales nosotros llegamos en este apartado es que se generaron criterios de evaluación pertinentes y profundos. Los quiero volver a tocar. ¿Cuáles son? El pensamiento estructurado, el procedimental, las operaciones básicas matemáticas, la jerarquía de operaciones y la resolución de problemas. Es decir, a partir de esto nosotros pudimos constatar precisamente en dónde está el rezago de los alumnos en el caso de existir, dónde están las deficiencias de estos alumnos también, y en el caso de aquellos alumnos que lo hacían bien, precisamente ver también cómo apoyarles para que ese mejoramiento continúe. Logramos entender y encontrar cuáles son los criterios con mayor puntaje y con menor puntaje. Esto lo quiero ser muy enfático. Hay una narrativa en la cual no estoy de acuerdo y mucho menos hoy con los resultados, cuando dicen que los alumnos están predispuestos a no aprender o que no tienen la capacidad. Bueno, el criterio con mayor puntaje fue el pensamiento estructurado. El alumno tiene la capacidad. ¿Cuál es el criterio con menor puntaje? Pues es el procedimental.
Y me parece que este tema o este punto abunda a que es el docente el que tiene que mejorar las estrategias, las tiene que adecuar. Y me parece que las clases tradicionales, ortodoxas, nominales, no abonan, no ayudan a este tipo de enseñanza. Y además, esto no lo pudimos medir como tal, pero sí es un tema que observamos y que reiteramos los compañeros de este ejercicio, es que notamos una mayor atención por parte de los alumnos, mayor interacción, mayor interés, mayor motivación, diferente a las opciones. Inclusive en varias ocasiones se nos abordó algunos alumnos pidiéndonos que cuándo era la siguiente clase con el material. Les llamaba mucho la atención precisamente ver este contexto de los materiales hechos para ellos, con el logo de la escuela, dirigidos precisamente para sus necesidades, y pareciese que el alumno lo tomó de manera muy positiva. ¿Cuáles son las recomendaciones finales que hacemos en este ejercicio, en esta tesis de investigación? Bueno, nosotros consideramos que es necesario desarrollar métodos de enseñanza que sean innovadores, que fomenten el uso de las TIC, de las TACs, que traten de abolir los problemas antiguos que tiene la educación a través de estas herramientas tecnológicas y novedosas puestas a disposición del alumno. Tenemos precisamente que normalizar el uso de las TIC y de las TACs dentro de la educación, que sea parte de los componentes básicos, no solo la lectura, la redacción, las matemáticas, sino también el uso puesto a disposición de alumnos, evidentemente del área del profesorado. Me parece que es importante promover también la autonomía, y me parece que la tecnología es lo que está buscando, es promover la autonomía del alumno y un rol más activo dentro de los estudiantes. En las matemáticas es fundamental que el alumno tome este grado de autonomía y que haga sus propias reflexiones procedimentales de las operaciones, y que solo también pueda ir desarrollando este componente que es crucial para la vida. Es importante también mencionar que hay que erigir políticas públicas educativas basadas en el acompañamiento en clase de los usos tecnológicos. Si el resultado que podemos nosotros desarrollar con esto es importante en esta escala que nosotros manejamos la investigación, vemos que existe un potencial muy importante en el cual puede ser aplicado o replicado en las demás instituciones, en cualquier otro de los niveles de educación que tenemos en nuestro país. Y finalmente, me parece que debemos crear alternativas y estrategias novedosas que profundicen los conocimientos dentro de las materias lógico y matemáticas, y evidentemente a través de esto pues acabar con el rezago, con esta deuda que tenemos nosotros los educadores en la parte de las matemáticas, de las enseñanzas exactas, de las enseñanzas basadas en las materias lógicas. Y me parece que una de las herramientas que podemos nosotros tomar y evidentemente profundizar es el uso de las tecnologías, como es la inteligencia artificial. Soy el maestro Abraham Rocha. Evidentemente es un gusto haber estado en este doctorado, ser parte de la Universidad IEXPRO. Muchísimas gracias.